El director del laboratorio que examina la pureza del agua de Bogotá fue despedido después de haber firmado 2 reportes según los cuales el agua que se consume en la capital no cumple la norma sanitaria sobre contaminantes. Las inundaciones que actualmente aquejan a la población cercana al río Bogotá en la capital de la República y sectores contiguos tienen un precedente que, según la alcaldesa Clara López, es que los constructores invadieron su espacio y simplemente el río recupera lo suyo. Una asignación presupuestal que había hecho la Nación para la planta de tratamiento de aguas residuales de Bogotá solo pudo ser recibida por el distrito cuando así lo ordenó una sentencia judicial. La relación entre agua y ciudad es determinante no solo para esta última, sino para el territorio que lo sustenta. Si entendemos que dicho territorio es estructurado por una trama de ecosistemas de los cuales la ciudad hace uso y afecta de diversas maneras, sin embargo, es frecuente que aquella relación no sea comprendida cabalmente por la falta de conciencia sobre el carácter agotable y limitado de los recursos, y de otra parte, por la ceguera ante las consecuencias de las actividades urbanas en el mismo entorno regional del cual toma los recursos de las regiones contiguas. Para abordar entonces la difícil y compleja relación entre agua y ciudad a propósito del desarrollo de Bogotá, y advirtiendo que al referirme al agua, más que al líquido como tal, estamos pensando en el ciclo hidrológico y en los ecosistemas que les sirven de soporte y cómo lo moldean, desarrollando el tema alrededor de 13 sencillas preguntas. ¿De dónde viene el agua de la ciudad? ¿Cómo y en qué la usamos? ¿Y en qué estado se la estamos devolviendo a la región? Bogotá, ubicada a 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar, cuenta sin embargo con abundantes fuentes de agua, relativamente cercanas a la ciudad, lo cual no es frecuente en establecimientos urbanos construidos a tal altura, los cuales son por demás escasos en el planeta. A medida que la población de la ciudad fue creciendo, las fuentes de agua fueron siendo sustituidas. Así los ríos San Francisco y San Agustín, que la surtieron inicialmente, fueron reemplazados hacia 1933 por el Tunjuelito, cuyas aguas se embalsaron en la regadera. La ciudad contaba entonces con 300.000 habitantes aproximadamente. En 1959, con una población cercana al 1,5 millones de habitantes, se comenzaron a construir las aguas del río Bogotá, mediante la construcción de la planta de tratamiento de Tibitoc, ubicada en la jurisdicción de Zipaquirá. A mediados de la década del 60, con una visión de ciudad a futuro que el Plan Maestro de Alcantarillado estimaba 5 millones de habitantes para 1980, se iniciaron los estudios que condujeron en la construcción del sistema Chingaza, que implicó el primer trasvase de aguas que vierten hacia una cuenca diferente a la que sirve de asiento a la ciudad. Para ello se utilizaron las aguas del río Guaitiquía, que pertenece a la cuenca del Orinoco. Lo anterior significa que el crecimiento poblacional ha determinado un incremento progresivo de la intervención en el territorio para poner sus aguas al servicio del crecimiento urbano, señalando de paso los límites de dicho crecimiento. Con el uso de aguas subterráneas como que abastecimiento para la ciudad, con la posibilidad que en algunos momentos se ha dado, y según el profesor Thomas van der Ham, con el balance anual realizado sobre la cuenca alta del río Bogotá, la cantidad de agua que se infiltra es de solo en 10 milímetros cúbicos, y en consecuencia este valor, la extracción actual del agua subterránea sería mucho mayor que la recarga, de unas 4 a 5 veces, lo que significará una explotación no sostenible, y el descenso fuerte del nivel del agua subterránea parece confirmar esta conclusión.
En este momento nos encontramos en el río Bogotá. El río Bogotá nace a unos 3.400 metros sobre el Alto de la Calavera. Este río Bogotá es el principal fuente hídrica de la sabana de Bogotá y el receptor de los aportes domésticos de los habitantes de la ciudad y los habitantes cerca de la sabana. El 90% de la contaminación llega a través de los ríos Salitre, Fucha y Tunjuelo. El 10% restante por los aportes combinados de la subcuenca de Torja, Conejera, Tintal y Suacha. La cuenca del río Fucha cuenta con un área aproximada de 12.991 hectáreas urbanas y 4.445 rurales. Corresponde a los cerros orientales de Bogotá con el nombre del río San Cristóbal y luego atravesar la ciudad en dirección oriente-occidente desemboca en el río Bogotá con el nombre de río Fucha. Aquí en el sur de Fontibón los afluentes más conocidos son San Francisco y San Agustín. La contaminación por 356 empresas y por las viviendas ubicadas cerca a la cuenca. En este tramo el río se encuentra como una alcantarilla abierta, en condiciones sépticas que aporta el 39% de la contaminación al río Bogotá. En la capital del país, los ciudadanos se orgullecen de tomar agua de la llave sin riesgo para la salud. También de contar con dos privilegiados sistemas de abastecimiento, el Chingaza y el Tibitoc, que a primera vista harían impensable que 8 millones de habitantes en Bogotá y 10 municipios cercanos pudieran llegar a padecer de un razonamiento.